magnética nuclear. Y para esta ocasión tenemos la participación del maestro Marco Antonio Vera Ramírez, quien forma parte de los técnicos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Entonces, muchas gracias, maestro, nuevamente por aceptarnos la participación. En cuanto usted esté listo, podemos comenzar si quiere hacer pruebas para compartir la pantalla. De audio ya hicimos, ya lo escuchamos muy bien. Ok. Uy. Sí, sí tiene los permisos para compartir la pantalla. Aquí marca que sí. Entonces, cualquier problema ahorita lo checamos. Ok, porque aquí está. Está un poco lenta la máquina. Se supone que ya le dije que compartiera la presentación, pero... Sí, ya está cargando. Yo creo que en un ratito la vemos. Ok. Sí, está un poquito lenta la máquina. Sí. Aún no la puedo ver. No sé si algo habrá pasado, o sea, la conexión, la máquina, porque me dice que está cargando para compartir la pantalla, pero aún no lo Ajá. puedo ver. ¿Nos escuchan? Otra vez. Sí, lo escuchamos, pero parece que a la hora de compartir la pantalla hay problemas. Está muy importante porque tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida diaria, ¿no? Podemos no solamente determinar estructuras de los compuestos, es una técnica muy versátil que nos permite determinar cinética química, nos permite obtener dinámica, nos permite obtener interacciones intramoleculares e intermoleculares y pues no solamente para moléculas en disolución, también nos permite trabajar con moléculas en estado sólido. Entonces es una técnica que tiene una gran aplicación en lo que es la química y en áreas como la salud. En medicina también se ha aplicado para estudiar fármacos. Y no solamente eso, también se utiliza en el área médica para la determinación de tomografías. Es una técnica muy versátil. Afortunadamente es una técnica que no causa ningún daño a las muestras, dado que la energía con la que se trabaja es muy, muy baja. Se puede recuperar las muestras sin mayores problemas. Y pues es una técnica bastante amigable con la vida, ¿no? Podemos nosotros hacer tomografías de seres vivos sin que sufran mayores daños. Entonces, ha sido una técnica que se ha empezado a desarrollar desde hace aproximadamente unos 50 años y en este tiempo ha tenido un crecimiento muy importante.
y una aplicación muy, muy extensa. Incluso ha superado técnicas que se han venido utilizando desde hace muchísimo más tiempo, como es la espectroscopía de infrarrojo y el ultravioleta visible, ¿no? Entonces, se ha colocado como una técnica muy importante, que nos permite muchos trabajos en la determinación estructural. Mm. Híjole, chicos, una disculpa, pero la semana pasada que hicimos la prueba no tuvimos estos problemas. Entonces, pues ahorita no sé qué le pasó a la máquina, que le quiere... Sí, Sí, no dime. te preocupes, esas cosas pasan, a veces cuando menos lo queremos, pues es cuando pasa, pero no hay ningún problema. Igual si, no sé si Fabián está teniendo problemas para descargar la presentación, igual yo con toda confianza la puedo proyectar, no hay problema. Ok, este... Está cargando la presentación, ahorita te la mando por correo. Sí, claro. Ok, te acabo de enviar el correo De acuerdo, a ver, voy a al revisar. correo de la sociedad estudiantil. Sí, mm, aún no me llega. Parece que ya llegó. Ok. Qué extraño. Dice que se encontró un problema en el contenido y me pide repararlo. Cuando le doy reparar, me dice que no se puede. No sé si sea la versión de PowerPoint, que dudo mucho que sea eso. Sí, cuando le doy reparar, no, ya no me deja abrirla. Ajá, ok. A ver, déjalo. Algo.
Ok, te lo acabo de reenviar. Lo salvé con como versión 2. Ajá. Espero que no tenga ahora problemas para... A ver, aún no llega, pero aquí estoy recibiendo. Mm, Ok, sí, ya lo recibí. A ver, a ver, a ver. ok. Aquí ya está. Bueno, yo ya estoy viendo la de Fabián, lo está transmitiendo. Bueno, sí, no, porque este segundo archivo tampoco no lo puedo Ay, abrir. perdón, pero bueno, Fabián me va a apoyar aquí con esto, ¿no? De acuerdo, sí está bien. Ok, pues bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Voy a tratar de hablarles de la resonancia magnética nuclear, en particular del estado sólido, como una técnica de caracterización de materiales, ¿no? La siguiente, por favor. Este, ¿Por qué es importante conocer la estructura química de los compuestos? Bueno, esto nos permite correlacionar la estructura con la actividad y además nos permite la optimización de cualquier producto, sean medicamentos, colorantes, plásticos, catalizadores, etcétera, etcétera. Y además nos permite optimizar los procesos de obtención, ¿no? Anteriormente, la determinación de la estructura de los compuestos se hacía a través de reacciones químicas. Se degradaban los compuestos, se obtenían fragmentos más pequeños, que en teoría eran más fáciles de identificar, y después de considerar todos los fragmentos, se proponían varias estructuras o la estructura que parecía la más conveniente para el compuesto. La comprobación de que habíamos llegado a la estructura del compuesto a través de estas degradaciones era por la resíntesis del compuesto. La siguiente, por favor. Ah, Afortunadamente, contamos actualmente con técnicas espectroscópicas y el estudio de la espectroscopía es un estudio muy antiguo. Tiene muchísimos años que se han estado estudiando la interacción de la luz. Eh, Se considera que Isaac Newton es el primero en estudiar todas las interacciones que tiene la luz con la materia, pero en realidad es el primero que estudia de manera sistemática a partir del año de 1666 estas interacciones. Antes de Isaac Newton hubo mucha gente que ya había estudiado cómo se comportaba la luz. Es hasta 1800 que Fraunhofer optimiza el diseño de los espectrómetros y pasan a ser algo más que una mera curiosidad, un mero juguete de la gente. Empiezan a determinar todas las líneas espectrales que se dan en los compuestos cuando los elementos cuando se queman en una flama. Pero es hasta 1860 que Kirchhoff y Bunsen confirman la relación que hay entre los elementos y sus espectros, y con esto se da inicio a la espectroscopía analítica. Es a partir de este año que ya los estudios de espectroscopía tienen un carácter mucho más científico, ¿no? La espectroscopía es la parte de la ciencia que estudia la interacción de la materia con la energía y sus aplicaciones, como les decía, es no solamente de la química,
También tiene aplicaciones en física para determinar las propiedades de la materia, en medicina, en biología y en muchas otras ciencias, ingenierías, etcétera, ¿no? Y la espectroscopía principalmente se basa en que vamos a hacer interactuar la materia con una excitación radiante, ¿no? Con energía proveniente de fotones. Una vez que nosotros aplicamos una radiación sobre nuestro material, podemos pasar del estado basal al estado excitado y dependiendo de la técnica de espectroscópica que estemos utilizando, utilizaremos la parte que corresponde a la excitación o utilizaremos la relajación. Esta es la que sigue, por favor. El uso de la espectroscopía hizo que dejáramos los ensayos cualitativos y las degradaciones químicas como pruebas de estructura de la materia, ¿no? Actualmente utilizamos los diferentes tipos de espectroscopía, como es infrarrojo, ultravioleta visible o espectroscopía de masas, y principalmente resonancia magnética nuclear, que en general tenemos que aplicar todas las espectroscopías porque cada una de ellas nos da diferente información acerca de las moléculas. Y la espectroscopía es como armar un rompecabezas. Tomamos las diferentes piezas de información que nos da la espectroscopía y así es como vamos armando nuestra estructura molecular. La que sigue, por favor. Entonces, si recuerdan el espectro de todo el espectro electromagnético, abarca desde rayos gamma, que son rayos de muy alta energía, y la espectroscopía que corresponde a estos rayos es esta espectroscopía Moss-Bauer, pasando por el ultravioleta visible, que todavía son ondas que tienen muy alta energía, el visible, el infrarrojo ya empieza a tener menos energía, hasta llegar a las ondas de radio, que son la forma de radiación más benigna, porque es la que tiene menos energía, y es en donde se ubica la resonancia magnética nuclear. La espectroscopía de infrarrojo nos da grupos funcionales, pero no nos dice cómo está armada la molécula. Resonancia magnética nuclear tiene esta ventaja, nos permite ver núcleos individuales y nos permite ir armando la molécula. Como les comentaba, todas las espectroscopías tienen no solamente uso en el carácter estructural de las moléculas, ¿no? También podemos utilizarla para hacer análisis cuantitativo, podemos hacer estudios de interacciones moleculares, de cinéticas, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran estudiar. Prácticamente todas las espectroscopías pueden ayudarnos a resolver las dudas que ustedes tengan. Los problemas que presentarán algunas técnicas es el costo. La técnica de resonancia es una técnica bastante costosa por los disolventes deuterados que tenemos que utilizar, pero pues bueno, independientemente del costo que pueda tener, pues es una técnica que nos va a dar muchísima información. La que sigue, por favor. ¿De dónde viene el nombre de resonancia magnética nuclear? De manera muy extraña, la gente que empezó a hacer resonancia se apropió del término, porque resonancia es el fenómeno de excitar un sistema de manera indirecta. Si ustedes recuerdan los diapasones, que son estos instrumentos metálicos que se utilizan mucho en música, cuando le dan energía, cuando lo excitan, empiezan a vibrar. Y si ustedes acercan a este diapasón un segundo diapasón que está en su estado de equilibrio, en estado basal, también va a empezar a vibrar sin la necesidad de que se toquen los dos diapasones. Este fenómeno de que el segundo diapasón absorbió la energía es el fenómeno de resonancia. Y estrictamente hablando, todas las técnicas espectroscópicas son técnicas de resonancia, porque tenemos que hacer incidir la energía en forma de cuanto de luz
que se ajuste exactamente a la diferencia energética que hay en nuestro sistema, ¿no? Entonces, pues de manera extraña, pues la gente de resonancia magnética nuclear se apropió del nombre, pero pues bueno, en sí todas las técnicas espectroscópicas, perdón, son técnicas de resonancia. La que sigue. Es magnética porque todas las partículas subatómicas poseen una propiedad que se llama spin. El spin genera un momento magnético y este momento es el que nosotros vamos a utilizar para hacer la espectroscopía de resonancia, ¿sí? Vamos a aprovecharnos que este campo magnético que poseen las partículas subatómicas las podemos manipular y podemos trabajar con ellos para obtener la información que nosotros necesitamos. Pero para ello necesitamos que el núcleo que vamos a observar tenga un spin diferente de cero. La que sigue, por favor. Y es nuclear porque la técnica tiene lugar en el núcleo atómico. No es que vamos a hacer estas reacciones termonucleares ni nada por eso. Como les comentaba, la técnica es una técnica bastante segura, es de muy baja energía, es muy amigable y no produce efectos adversos ni sobre la muestra ni sobre los seres vivos, ¿no? Ya que es una técnica que va a observar el núcleo atómico, es una técnica isotópica. Por lo tanto, cuando ustedes pidan un estudio de resonancia magnética nuclear, tienen que especificar qué isótopo es el que van a querer observar, ¿no? Y esto es muy importante porque cada uno de los isótopos va a tener propiedades físicas distintas y si no especifican qué isótopo es el que se quiere observar, da lugar a confusiones que no nos podrían permitir obtener la información que ustedes necesitan. La que sigue, por favor. El spin, ¿qué es el spin? Esta sí es una pregunta bastante complicada. En realidad, ni siquiera los físicos se ponen bien de acuerdo qué es el spin. El spin desde el punto de vista cuántico, porque no tiene un equivalente en el mundo macroscópico, en el mundo que nosotros vivimos. Al principio se proponía que el spin se observó por primera vez en el electrón. Se pensaba que era como el giro de una partícula cargada. Estudios posteriores demuestran que si una partícula subatómica, que es una partícula cargada, está girando, tendría que emitir energía y esto llevaría a la desintegración de la materia. Por lo cual el spin, estrictamente hablando, no es el giro, pero a nosotros, desde el punto de vista macroscópico, nos conviene tener esta imagen de una partícula girando para hacernos una idea de qué es lo que está sucediendo. Pero, insisto, tengan cuidado de que el spin no es exactamente el giro de la partícula, ¿no? Bueno, entonces, como vamos a estudiar el núcleo atómico, nos vamos a concentrar en el spin nuclear, que se representa con la letra I latina mayúscula, ¿sí? Como les comentaba, el spin es una propiedad intrínseca de todas las partículas subatómicas y no tiene un equivalente que podamos asociar nosotros en el mundo real, en el mundo macroscópico. Lo que nosotros nos interesa del spin es su consecuencia, que es generar un momento angular, un momento que se representa con la letra P. Este momento angular es el que genera un momento magnético, que es lo que va a hacer que las partículas se comporten como si fueran barras magnéticas. Y esto es lo que vamos a aprovechar para hacer la espectroscopía. El spin nuclear nos va a generar un momento magnético que va a interactuar con el campo magnético que nosotros estemos aplicando y esto lo vamos a poder manipular con la interacción
de las ondas de radio, y esto nos va a dar la información que necesitamos para obtener la estructura de nuestro compuesto, ¿no? La que sigue, por favor. Tanto el protón como el neutrón poseen un número cuántico de spin igual a un medio positivo. Los electrones tienen un número cuántico de spin de un medio, pero negativo, y esto va a ser muy importante, de hecho es vital para la resonancia magnética nuclear. Aunque la técnica nosotros la ejercemos sobre el núcleo atómico, es la acción de los electrones que están orbitando alrededor de los núcleos los que hacen que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear tenga valor. Si no tuviéramos la interacción de los electrones, todos los núcleos que observaríamos en el espectro serían absolutamente iguales y la técnica de resonancia carecería de interés. No nos daría una sola señal para todos los núcleos que hay en las moléculas y no nos permitiría definir nada. Es gracias a la interacción del spin del electrón que permite diferenciar los diferentes núcleos que hay en la molécula y por lo que nos permite utilizar la técnica para determinar estructura de compuestos. ¿Ok? La física de partículas de alta energía nos permite determinar cómo es que dentro del núcleo atómico se van acomodando los protones y los neutrones. Existen reglas muy similares a lo que es el principio de exclusión de Pauli para el acomodo del spin de los protones y de los neutrones. Son reglas un poquito más complejas, bastante más complejas, pero sigue la idea del principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces nosotros vamos acomodando tanto los protones y por separado los neutrones, apareándolos en los diferentes niveles energéticos que se presentan dentro del núcleo, y esto va a hacer que obtengamos el spin nuclear total. ¿Ok? Entonces, existen reglas que nos permiten obtener el spin, aunque sí son bastante complicadas. No nos metemos en esa parte porque si eso es tema de física de partículas, ¿no? Pero bueno, existe manera de predecir cuál va a ser el spin total que va a tener un núcleo en particular. La que sigue, por favor. Sin embargo, nosotros tenemos forma de saber más o menos de manera rápida cuál es el spin que tiene nuestro núcleo. La que sigue, por favor. Acuérdense que para representar un isótopo, nosotros necesitamos definir el número atómico, que es el número de protones del elemento químico, que se representa al lado izquierdo del símbolo del elemento, al lado izquierdo como subíndice, y se representa por la letra Z. Necesitamos el número de masa, que es el número total de protones y neutrones, que se representa por la letra A, y se representa como un número como superíndice a la izquierda del símbolo del elemento químico. Y lo principal, el número de neutrones, que es lo que va a diferenciar a los diferentes isótopos y es lo que permite la diferenciación en las propiedades físicas de los elementos químicos, de los núcleos de los elementos, ¿sí? Entonces, el número de neutrones se coloca al lado derecho como un número subíndice. Entonces, en resonancia es importante que ustedes especifiquen cuál es el isótopo con el que van a trabajar. ¿Sí? Prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen al menos dos isótopos, prácticamente todos. Existen sus excepciones.
de los dos elementos que ahorita recuerdo que solamente tienen un isótopo, es el fósforo 31 y el aluminio 27. Son de los pocos elementos que tienen un solo isótopo. Los demás elementos se conformarán por 2 o 3 isótopos, y de los núcleos que más importantes que necesitamos para estudiar, por lo menos en química orgánica, es el hidrógeno, que tiene 3 isótopos: el protón, el hidrógeno 1,1, el deuterio, que es hidrógeno 2 neutrón, un neutrón, un protón, que es hidrógeno 2,1, y el tritio. Aunque el tritio es un elemento radioactivo que en la naturaleza no existe. Su vida de desintegración es muy corta, es de algunos días, y pues bueno, en la vida práctica, para lo que hacemos, no tiene usos en resonancia magnética nuclear. El deuterio y el hidrógeno sí son isótopos que se utilizan comúnmente en resonancia magnética nuclear, y por eso tenemos que especificar cuál es el núcleo, cuál es el isótopo que queremos utilizar, ¿sí? Otro de los núcleos más importantes en la química orgánica es el carbono, pero a continuación se los voy a explicar. Solamente utilizaremos el carbono 13. De nitrógeno hay 2 isótopos, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, pero el isótopo que más se utiliza es el nitrógeno 15. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos saber qué isótopo es el que vamos a utilizar? Bueno, cuando nosotros tenemos número par de protones y número par de neutrones, por todas estas reglas que les comentaba que son similares al principio de exclusión de Pauli, lo que va a generar es que los protones y los neutrones se van a aparear, y entonces el spin nuclear total es igual a 0. Si un núcleo tiene spin igual a 0, no posee propiedades magnéticas, y por lo tanto es un núcleo que no se va a poder observar por resonancia magnética nuclear. Este es el caso particular del carbono 12, del oxígeno 16, oxígeno 37, azufre 32, etcétera, etcétera, ¿no? Estos núcleos no se pueden observar por resonancia magnética nuclear. Entonces, aunque los compuestos orgánicos están, valga la redundancia, compuestos por carbono, solamente podremos observar el carbono 13. El carbono 12 es un núcleo que es completamente oscuro para la resonancia magnética nuclear. Si ustedes tienen un número impar de protones e impar de neutrones, esto va a hacer que el acomodo interno de los espines genere un número cuántico de spin entero. Esto tiene implicaciones muy importantes en la resonancia magnética nuclear, básicamente porque van a ser núcleos cuadrupolares, y el momento eléctrico cuadrupolar es un factor que complica la obtención de los espectros de resonancia. Si el momento eléctrico cuadrupolar es pequeño, esto sería una gran ventaja porque nos va a dar mayor información acerca de la orientación de los electrones dentro de la molécula, pero muchos elementos poseen un momento eléctrico cuadrupolar muy grande, y esto es perjudicial, ¿no? Pero habrá isótopos que tienen un momento eléctrico cuadrupolar pequeño y que se pueden observar. Caso del deuterio, el litio y el boro 10. Son 3 de los núcleos más importantes que tienen spin entero y que se pueden observar sin ningún problema por resonancia magnética nuclear. Si ustedes tienen un número par de protones e impar de neutrones, o por el contrario, número impar de protones y par de neutrones, el número cuántico de spin será un múltiplo de 1/2, ¿sí? Todos aquellos núcleos que tengan spin superior a 1/2, los que sean 3 medios, 1 entero, 5 medios, 9 medios, etcétera, son núcleos que tienen momento eléctrico cuadrupolar y se van a complicar. Nosotros preferimos trabajar con núcleos como el protón, que tiene spin 1/2,
el flúor 19 que tiene spin 1 medio, el fósforo 31, el silicio 29, el nitrógeno 15, porque la distribución de cargas dentro del núcleo es muy simétrica. La que sigue, por favor. Cuando nosotros tenemos núcleos de spin igual a 0, este spin no va a tener momento eléctrico, no va a tener momento magnético y por lo tanto no va a interactuar con los campos magnéticos. Los niveles, al no poseer un momento magnético, no tiene niveles energéticos y no lo podemos utilizar. Aquellos núcleos que tengan número cuántico de spin 1 medio van a ser mucho más sencillos de estudiar porque solamente tendrán 2 niveles energéticos en los cuales se van a orientar el spin nuclear. Y esto facilita mucho el estudio de la resonancia magnética nuclear y son los núcleos con los que preferimos trabajar, ¿no? Tienen muchísimas ventajas y son los que más se utilizan en resonancia. Afortunadamente, el hidrógeno, el fósforo, el flúor, el carbono 13, son núcleos que tienen spin 1 medio. Todos aquellos núcleos que tengan spin superior a 1 medio van a tener diferentes niveles energéticos y van a poder dar transiciones entre estos diferentes niveles. Esto es lo que complica la obtención de los espectros de núcleos de spin superior a 1 medio, aunado al momento eléctrico cuadrupolar, que es una fuente de relajación muy importante y que por eso complica la obtención de este tipo de compuestos, ¿no? Entonces nosotros preferimos trabajar con núcleos de spin 1 medio, como lo es el hidrógeno y el carbono 13. La que sigue, por favor. Cuando tenemos núcleos de spin igual a 1 medio, se asume que la distribución de la carga dentro del núcleo es una carga esférica, es una distribución muy homogénea y esto solamente va a dar lugar a un dipolo magnético, ¿sí? Son de las cosas extrañas que posee la mecánica cuántica, aunque el núcleo está cargado positivamente, esa es una carga eléctrica lo que posee el núcleo, ¿sí? Pero como carga magnética, el núcleo se comporta como un dipolo magnético. Tiene un polo norte, un polo sur, ¿sí? Y va a tener esta distribución homogénea de la carga. Esta fórmula de M es igual a 2I más 1, es la que nos permite calcular cuántos niveles energéticos va a poseer el núcleo que estamos estudiando. Y para todos aquellos núcleos de spin 1 medio, el número de niveles energéticos va a ser solamente de 2. Y esto lo que quiere decir es que el spin, el momento magnético del núcleo, va a orientarse a favor del campo u en contra del campo. Y esto es lo que facilita el estudio de los espectros de resonancia magnética nuclear, porque solamente tenemos esta transición de estar a favor del campo a en contra del campo y el regreso, ¿no? Que es cuando emite la energía el sistema y obtenemos nosotros la información del espectro. La que sigue, por favor. Cuando nosotros tenemos núcleos de spin superior al medio, que son núcleos cuadrupolares, lo que tenemos es que la carga no es homogénea dentro del núcleo y dependiendo de si es una distribución, es complicado saber cómo se distribuye la carga dentro del núcleo, pero si es positiva va a ser un núcleo prolato, que sería como una sandía que está girando sobre pues uno de los
de los vértices de la sandía, y si la carga eléctrica es negativa, pues estaría girando a lo largo del eje mayor de la sandía, ¿no? Eh, como les comentaba, uno de los problemas de los núcleos cuadrupolares es que el momento eléctrico que genera este momento eléctrico cuadrupolar se va a acoplar con los campos eléctricos que hay dentro de la molécula, y esto va a hacer que las señales relajen muy rápidamente y va a ensanchar las señales. La que sigue, por favor. No solamente los núcleos cuadrupolares van a relajar muy rápido, como el número de niveles energéticos en los que se distribuyen los espines depende de esta fórmula de 2i más 1. Para un núcleo, por ejemplo, como el aluminio 27, que tiene un número cuántico de spin de 5 medios, esto nos va a arrojar que tiene 6 niveles energéticos distintos. Y los núcleos, el momento magnético, lo que va a hacer es que se va a distribuir a favor del campo en el nivel de menor energía, que es el nivel de más 5 medios, y en contra del campo en el nivel de mayor energía, que es el nivel de menos 5 medios. Los niveles intermedios lo que provocan es que hay una orientación inclinada a favor del campo magnético, y estas transiciones las podemos observar, ¿no? Entonces, en realidad, para un núcleo como, por ejemplo, el aluminio, que tiene spin 5 medios, tendríamos nosotros 6 transiciones posibles, y tendríamos entonces que un solo núcleo nos va a dar 6 señales distintas, y esto es lo que complica la interpretación de los núcleos cuadrupolares. Pero no solamente esto, el momento eléctrico cuadrupolar, dependiendo de qué tan grande sea, va a tener interacciones de primero o de segundo orden, y eso lo que modifica es la diferencia energética que tienen los diferentes niveles energéticos. Y esto va a dar lugar a que las posiciones de las señales se van a mover, se van a desplazar, complicando el espectro de resonancia magnética. Si el momento eléctrico cuadrupolar es muy, muy grande, va a tener interacciones de segundo orden, e incluso esta interacción va a modificar la transición central, y va a hacer aún más complejo el espectro de resonancia. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos núcleos cuadrupolares, no solamente tenemos la transición central, vamos a tener una serie de transiciones satélites que, en función de si el momento eléctrico cuadrupolar es muy grande, estas transiciones van a estar distribuidas de manera no equidistante de la transición central, y va a complicar el espectro, va a complicar la interpretación de los espectros cuadrupolares. Esto también es una fuente de información muy valiosa, pero primero hay que resolver el problema de la complicación del espectro. Si nosotros, en resonancia se trabaja mucho en conjunto con química teórica. Se puede simular el espectro de resonancia, y es más bien a través de estas simulaciones cuando podemos igualar el espectro teórico al espectro experimental, cuando tenemos cuál es la estructura correcta de nuestro compuesto, ¿no? Entonces, sí es importante que para estudiar los núcleos cuadrupolares, ustedes se asocien con gente que pueda hacer cálculos teóricos para que les facilite la interpretación de los espectros. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok, entonces, como la técnica de resonancia magnética es una técnica isotópica, y prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen al menos un isótopo que es magnéticamente activo,
Entonces, tenemos que ver cuáles son los núcleos que queremos observar y qué propiedades tienen que nos faciliten o nos dificulten la obtención de los espectros de resonancia. La que sigue, por favor. Cuando estamos estudiando... La anterior, por favor. Okay. Cuando... Uy. Queremos definir qué isótopo queremos estudiar, tenemos que ver cuál es el número cuántico de spin, como ya les había comentado, pero tenemos que ver la abundancia natural de ese isótopo, porque esto va a reflejar la sensibilidad, la facilidad con la que vamos a obtener nuestro espectro. Fíjense que en el caso del hidrógeno tenemos dos isótopos que son los que comúnmente vamos a utilizar. El hidrógeno, el protón, el hidrógeno 1 y el deuterio, el hidrógeno 2. El hidrógeno 1 tiene spin 1 medio, el deuterio tiene spin 1, que es un núcleo cuadrupolar, lo cual va ya a representar una cierta dificultad por lo que les comentaba del momento eléctrico cuadrupolar, pero esencialmente por la abundancia natural. El hidrógeno tiene una abundancia natural del 99.98%. Prácticamente todo el hidrógeno que hay en la naturaleza es protón. Y esto facilita la observación de los espectros de hidrógeno. El deuterio es un isótopo que se puede observar relativamente fácil a pesar de su momento eléctrico cuadrupolar, pero su abundancia natural es solamente del 0.015%. La sensibilidad comparada con el hidrógeno cuando hacemos la sensibilidad del hidrógeno, cuando normalizamos la sensibilidad del hidrógeno a 1, la sensibilidad del deuterio es extremadamente baja. Vean que es del 0.00014%. ¿No? Es una sensibilidad muy baja y va a ser complicado de observar el espectro del deuterio. Aunado a la baja abundancia natural, tenemos nosotros la constante giromagnética. La constante giromagnética es una propiedad intrínseca de la materia, es una constante que nos indica qué tan fuerte va a interactuar nuestro spin nuclear con los campos magnéticos. Entonces, vean que el hidrógeno tiene una constante giromagnética de 5.58, mientras que el deuterio tiene una constante giromagnética de 0.85. Esta fuerza de interacción con el campo magnético en lo que se va a traducir es que la frecuencia de resonancia de nuestro isótopo va a cambiar. Y esto es muy importante porque el equipo de resonancia magnética nuclear se va a comportar como una televisión. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la importancia de la televisión por la que se puede utilizar? La televisión o el radio, al final de cuentas es lo mismo. Cada uno de los canales que ustedes pueden sintonizar lleva información diferente y no se está mezclando, en el caso de la televisión, cuando quieren ver el canal 2, que son las telenovelas, no se mezcla la información con la señal del canal 5, que son las caricaturas, y pueden cambiar en cualquier momento entre canales y recibir solamente una información, la del canal 2 o la del canal 5. ¿No? En el caso de los núcleos sucede exactamente igual. Si ustedes quieren ver hidrógeno, tienen que sintonizar el equipo a una frecuencia de 500 MHz cuando están utilizando un imán de 11.74 teslas. Si ustedes quieren ver ahora deuterio, tendrían que sintonizar a 76.75 MHz, ¿no? Y esto tiene una gran importancia con los demás núcleos,
porque en realidad cada núcleo se comporta como una estación de radio, como un canal de televisión diferente. El imán, los imanes superconductores que se utilizan actualmente en la técnica de resonancia magnética nuclear son imanes fijos, son imanes que no se puede alterar la densidad de carga magnética. Los imanes son solamente de 11.74 teslas, pero entonces cada núcleo por su constante giromagnética va a tener un canal propio para ser observado. Así, si se fijan en el carbono 13, en un imán de 11.74 teslas, va a resonar a una frecuencia de 125 megahertz, ¿no? Una frecuencia completamente distinta a la del hidrógeno. Y eso es lo que nos va a permitir obtener los espectros de cada uno de los núcleos por separado, sin interferencias, y cada núcleo nos va a proporcionar una fuente de información muy importante para lograr el objetivo que se hayan planteado. Insisto, si las espectroscopías y sobre todo resonancia magnética nuclear tiene diferentes aplicaciones, no solamente estructural, que es el uso que más se le ha dado a la resonancia magnética. Resonancia puede ser utilizado para obtener estudios de dinámica molecular, cómo se mueve la molécula dentro de un sistema que sea viscoso, que sea muy líquido, y eso nos permite estudiar la reopecticidad de un líquido, por ejemplo, la fluidez, etcétera, ¿no? Eh, También podemos estudiar cinética química, ver por dónde pasan los estados de transición de las moléculas y pues refinar un poquito los mecanismos de reacción que se pueden proponer. Ajá. Y bueno, tiene muchas otras aplicaciones, no solamente eso. Entonces, cada isótopo va a tener una frecuencia de resonancia propia debido a su constante giromagnética, pero nos vamos a enfrentar a los problemas de la sensibilidad debido a su abundancia natural. Entonces, en conjunción de la constante giromagnética y la abundancia natural, nos va a permitir ver los espectros de una manera más o menos sencilla. Por ejemplo, les insisto, el hidrógeno es muy fácil de ver, pero si ven hasta el final de la tabla, el último isótopo que está aquí es el fósforo 31, que tiene una sensibilidad de 0.66%. Relativamente es muy sencillo de ver el fósforo y es muy rápido de obtener espectros tanto de hidrógeno como de fósforo 31. En general, un espectro de hidrógeno, dada su alta abundancia natural y su gran sensibilidad por su constante giromagnética muy, muy grande, el espectro de hidrógeno se llevará unos 5 a 10 minutos de tiempo de máquina. Se obtiene muy, muy rápido. Sin embargo, si ustedes quieren ver, por ejemplo, silicio 29, que es el penúltimo núcleo que está listado aquí en esta tabla, es un núcleo con spin 1 medio, relativamente fácil de observar, pero su problema es su baja abundancia natural. El silicio 29 es solamente el 4.67% de todo el silicio que hay en la naturaleza. El restante 96% de silicio es silicio 28, que es un núcleo que tiene spin igual a 0 y es un núcleo magnéticamente oscuro. Esto va a generar una sensibilidad muy baja del silicio. Podemos observar el silicio, sí, pero van a requerir muchísimo tiempo de adquisición para poder obtener un espectro de silicio. Entonces, en función de su sensibilidad por la abundancia y la constante giromagnética, va a ser más sencillo o más complicado obtener un espectro. A final de cuentas, podemos obtener espectros como, por ejemplo, del nitrógeno 15, que está a la mitad de la tabla, cuya abundancia natural es muy baja y su constante giromagnética también es bastante baja.
generando su sensibilidad extremadamente baja también. Podemos obtenerlo, sí, pero van a requerir tiempos extremadamente largos, prohibitivamente largos de tiempo de máquina, que no nos, de manera práctica no nos permitirían obtener ese espectro. Hay una alternativa para obtener espectros de nitrógeno 15, oxígeno 17, que es el enriquecimiento isotópico. Esto es sintetizar la molécula con, a partir de reactivos que tengan, estén enriquecidos en nitrógeno 15, que tengan nitrógeno 15 al 100%. Ajá. Tendrían que hacer toda la síntesis a partir de prácticamente de cero, usando el nitrógeno 15 enriquecido. Ajá. Y esto nos facilitaría la obtención de los espectros de resonancia. El problema es que estos son procesos muy caros, muy costosos y bastante complicados. Para la gente que hace síntesis orgánica, pues ustedes sabrán que hacer una síntesis no es nada sencillo, es bastante complicado, sobre todo si da muchos subproductos o si la cuantitatividad de nuestra síntesis es muy, muy baja. Entonces, enriquecer isotópicamente nuestra molécula es un proceso complicado, caro, pero sería la única alternativa, ¿no? Muchas veces para núcleos con abundancias naturales tan bajas, el uso del equipo no es económicamente viable. Entonces tendrían que buscar alguna otra alternativa para poder obtener su espectro, ¿no? Eh, Dependiendo del isótopo que quieran ver, hay tablas en internet, en donde pueden ver cuál es el isótopo que a ustedes les interesa. Por ejemplo, si les interesara el antimonio, el estaño 119 es el isótopo que más se observa. En las tablas pueden consultar cuál es su número cuántico de spin, cuál es su constante giromagnética para ver la frecuencia de resonancia a la cual tienen que sintonizar el equipo y principalmente su abundancia y su sensibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver estas tablas para ver qué tan fácil o qué tan difícil va a ser observar su espectro de resonancia. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok. ¿Cómo funciona la resonancia magnética nuclear? Lo que les voy a comentar es completamente válido para cualquier núcleo, no solamente para los núcleos de spin un medio como el hidrógeno, carbono, flúor, fósforo, etcétera, etcétera. También es válido para todos aquellos núcleos cuadrupolares, para cualquier núcleo que tenga spin diferente de cero, pero acuérdense que los núcleos cuadrupolares no solamente van a hacer esto mismo, sino que por el momento eléctrico cuadrupolar van a sufrir otros efectos adicionales que nos lo van a complicar. Pero de entrada, esto que les voy a comentar es común para cualquier núcleo que sea magnéticamente activo, indistintamente de qué núcleo quieran observar. ¿Ok? ¿Qué pasa con la magnetización? Acuérdense que el spin nos va a generar un momento magnético. Esto es, cada núcleo se va a comportar como una barra magnética. Si el planeta Tierra no tuviera el campo magnético, las brújulas no funcionarían porque no podrían alinearse con el campo magnético y señalar hacia el polo norte del planeta. Algo similar sucede con los núcleos en ausencia de un campo magnético. La dirección a la cual apunte el spin nuclear es indistinto energéticamente hablando entre cualquier dirección que posea. Entonces, cualquier dirección que posean los núcleos energéticamente está degenerada
van a apuntar de manera completamente aleatoria y nosotros no podríamos observar la resonancia magnética porque no tenemos lo fundamental para hacer espectroscopía. Acuérdense que para hacer espectroscopía lo fundamental es que tengamos dos niveles energéticos con poblaciones distintas y que podamos manipular estas poblaciones para poder observar la interacción de la materia con la energía. Fuera de un campo magnético, los núcleos no poseen estos dos niveles energéticos y no podemos hacer espectroscopía al estar degenerados todos los niveles energéticos. La orientación que posea cada uno de los núcleos individuales es aleatoria y al ser una suma vectorial, la suma es igual a cero en cualquier dirección. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando imponemos un campo magnético? Para empezar, dependerá de la intensidad del campo magnético. Nosotros ahora sí empezamos a desdoblar los niveles energéticos. Acuérdense que para núcleos de espín medio nosotros vamos a tener dos niveles energéticos. El nivel que comúnmente se llama alfa, que corresponde a los espines nucleares orientados a favor del campo, que van a tener la menor energía del sistema. Ajá. Y vamos a tener el estado beta, el spin, orientado en contra del campo magnético, que sería un estado de mayor energía. Y lo que va a suceder en cuanto nosotros introduzcamos la muestra en el imán es que la magnetización se va a alinear con el campo magnético, generando, insisto, los dos niveles energéticos que necesitamos para hacer la espectroscopía. Entonces, ahora sí, en función del campo magnético y de la constante giromagnética, nosotros vamos a tener una diferencia energética la cual nos va a imponer cuál es la radiofrecuencia que necesitamos aplicar para observar nuestro núcleo. Si se acuerdan de la tabla que observábamos anteriormente, en el caso del hidrógeno, la frecuencia de resonancia es de 500 megahertz. Entonces, cuando ustedes introducen una muestra orgánica a un campo magnético, a un imán de 11.74 teslas, para poder hacer la espectroscopía del hidrógeno, necesitan irradiar a la muestra con radiofrecuencias de 500 megahertz para que puedan pasar el sistema del estado de menor energía, el del sistema alfa, al sistema beta. Ajá. ¿Por qué tenemos aquí una distribución desigual de espines dentro de la molécula, dentro de los niveles energéticos? Nosotros supondríamos que la materia tiene que estar en el nivel de menor energía, que todos los espines tendrían que orientarse a favor del campo, que tendrían que estar en el estado alfa energético, ¿no? El problema que sucede con resonancia magnética nuclear es que esta diferencia energética entre el estado alfa y el estado beta es muy pequeña. Es tan pequeña que la propia temperatura ya pasa algunos núcleos del estado orientado a favor del campo en contra del campo. Y esto solamente nos deja un pequeño exceso poblacional con el que nosotros podemos trabajar. Entonces, eso es otro factor que influye negativamente en la resonancia magnética nuclear. No solamente la sensibilidad depende del porcentaje isotópico que del núcleo del isótopo que nosotros estamos observando. Depende de esta distribución de Boltzmann para que podamos observar la espectroscopía, ¿no? Afortunadamente los instrumentos los han desarrollado muchísimo y son altamente sensibles. Podemos trabajar con la pequeña diferencia poblacional que existe
pero es importante que observen que esta diferencia energética es muy pequeña, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? La que sigue, por favor. Entonces, el protón o cualquier núcleo que tenga un spin nuclear va a alinearse a favor o en contra del campo magnético y al igual que no sé si ustedes han jugado con un trompo, cuando al trompo lo hacen girar y al principio le dan mucha energía, el trompo gira de manera perfectamente estable, gira eh, de manera paralela al campo gravitacional del planeta, ¿no? Gira sin mayores movimientos. Pero conforme el trompo va perdiendo energía, empieza a tener un segundo movimiento de rotación, el movimiento de precesión, que es este giro que empieza a tener, este balanceo que tienen los trompos. Lo mismo sucede con todos los núcleos. Aparte de que están girando alrededor de su eje, empiezan a precesar a lo largo del campo magnético. Esta precesión es lo que se conoce como la frecuencia del Larmor. La frecuencia del Larmor es la frecuencia de esos 500 MHz que les había comentado del protón, ¿no? O 125 para el carbono 13, etcétera, etcétera. Entonces, en función del campo magnético que ustedes están aplicando, la frecuencia del Larmor, la frecuencia de precesión, es la que nos va a dictar cuál es la radiación electromagnética que nosotros tenemos que aplicar para que exista el fenómeno de resonancia. La que sigue, por favor. El, el espectro de resonancia, vamos a ver que la molécula por alguna razón va a sufrir de distintos campos magnéticos dentro de la molécula. Y el campo magnético efectivo que sienta nuestro núcleo va a proporcionar la, la diferencia energética en la cual vamos a observar los diferentes núcleos que hay dentro de la molécula. Y eso es lo que es importante dentro de la resonancia magnética. No todos los núcleos van a resonar exactamente a la misma frecuencia. Va a haber pequeñas diferencias en la frecuencia de resonancia, en el desplazamiento químico, y eso es lo que nos permite diferenciar los diferentes protones que hay en las distintas regiones de la molécula, y es por lo que tiene una gran utilidad, una gran aplicación la técnica de resonancia magnética nuclear. Cada uno de los protones que sea químicamente distinto va a tener una señal completamente diferente. ¿A qué me refiero con químicamente distinto? La que sigue, por favor. El núcleo atómico está aislado dentro de las moléculas. Si los núcleos no tuvieran algo que los diferenciaría, todas las señales saldrían como, todos los núcleos saldrían como una sola señal. Y entonces la resonancia magnética no tendría este sentido, ¿no? Solamente observaríamos la señal para el isótopo y nada más. No nos daría mayor información. Afortunadamente, el núcleo atómico no se encuentra aislado. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que genera las diferencias dentro del de las moléculas? La que sigue, por favor. Acuérdense que los electrones
tienen un spin negativo, un spin un medio, pero negativo. Esto lo que va a provocar es que el electrón, cuando se introduce la muestra en el campo magnético, va a generar un segundo campo magnético, pero de sentido contrario al campo magnético principal. Y esto va a hacer que el campo magnético efectivo que sienta cada uno de los núcleos va a ser diferente dependiendo de, de a quién tengamos de vecinos. Acuérdense de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene cada uno de los elementos de atraer los electrones hacia sí mismo. Y esto va a provocar que, por ejemplo, el hidrógeno tenga una baja densidad electrónica comparada con el oxígeno. ¿Ok? Y esto lo que va a generar es que los hidrógenos que están pegados al carbono que tiene el oxígeno van a tener una posición en el espectro completamente diferente a la que tendrían, por ejemplo, los metanos. El metilo, perdón. El metilo, al estar alejado del oxígeno, no sufrirían de esta desprotección electrónica y por lo tanto su desplazamiento químico va a ser completamente diferente. Y esta electronegatividad de los elementos o electronegatividad aparente, si lo que estamos observando es un grupo funcional, va a hacer que cada una de las señales de nuestros protones o del carbono 13 tengan una posición diferente dentro del espectro de resonancia. La que sigue, por favor. El desplazamiento químico es uno de los parámetros más importantes que vamos a observar nosotros en resonancia magnética nuclear. El desplazamiento químico viene dado por el spin nuclear, que es negativo, que va a disminuir el campo magnético, generando un campo magnético efectivo que es particular de cada uno de los protones dentro de nuestra molécula. ¿Sí? Este campo magnético efectivo particular va a generar que los núcleos precesen a una frecuencia del Larmor diferente y nos va a generar señales completamente distintas en el espectro. La que sigue, por favor. Y esto es lo que nos da la información de la molécula. El campo magnético efectivo está generado por no solamente la diferente densidad electrónica que rodea a nuestro núcleo, los electrones que están girando de manera más o menos libre en un doble enlace, en un anillo aromático, en sistemas deslocalizados, van a generar corrientes eléctricas, corrientes inductivas, y estas corrientes generan efectos diamagnéticos o efectos paramagnéticos. Y todos estos factores van a modificar el factor de protección sigma. Entonces, para el hidrógeno, por ejemplo, nosotros vamos a tener que de manera común el espectro se va a distribuir en lo que le llamamos una ventana espectral, que tiene un valor de 1 hasta 10 normalmente, ¿no? Hacia valores, hacia 0, es algo que en resonancia se llama bajas frecuencias, y estos son característicos de protecciones diamagnéticas, es decir, metilos generalmente se van a proteger, van a salir hacia menores valores de partes por millón, y hacia la izquierda nosotros vamos a tener principalmente bajas corrientes diamagnéticas o corrientes principalmente paramagnéticas. Esto va a provocar una desprotección magnética en nuestra molécula, vamos a tener mayores frecuencias
y los protones que resuenen en estas partes son los que tendrán la menor densidad electrónica. La que sigue, por favor. Y entonces nosotros tenemos tablas en las que, dependiendo de la zona en la que se encuentre nuestra señal, la podemos asociar, por ejemplo, si vemos hasta abajo a la derecha, un CH3 pegado a un metal, a un silicio, a un litio, a un germanio. Los metilos pegados a estos metales van a salir solamente en la parte del espectro que corresponde a señales negativas hasta 0 partes por millón. Y son perfectamente diferenciables de, por ejemplo, el que sigue, que es un CH3, el hidrógeno del CH3, pero pegado a un CH2 dentro de una cadena alifática. Ajá. Los metilos dentro de cadenas alifáticas van a tener valores aproximados entre 0.5 partes por millón hasta 2 partes por millón, dependiendo de qué grupos vecinos, qué grupos electronegativos, electroatractores tengamos alrededor, ¿no? Si ustedes ven, si localizan el CH2 pegado al oxígeno, que está más o menos a la mitad de la tabla, entre 3 y 4 partes por millón, esta es la zona de desplazamiento químico típica de esos hidrógenos, de los que están pegados a un carbono unido a un oxígeno, a hidrógenos de éter, ¿sí? Esta zona va a ser prácticamente donde encontremos a las señales del hidrógeno. Entonces, los espectros de resonancia consisten en una serie de líneas espectrales, en una serie de señales distribuidas a lo largo de esta ventana espectral, y cada una de las señales corresponde a un protón pegado a un tipo de sustituyente diferente. Y esto nos permite diferenciar o asociar ese hidrógeno a si es un hidrógeno que está en un anillo aromático, si es un metilo pegado en una cadena alifática, si es un carbono de aldehído, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros necesitamos consultar las tablas para saber a qué tipo de hidrógeno corresponde. La que sigue. Y como les había comentado, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos explicando ahorita, es común para todos los núcleos que tienen spin diferente de 0. Para núcleos que tienen spin igual a 1 medio, como por ejemplo el hidrógeno, tenemos estas tablas en donde vemos cuál es la distribución de las señales en función del tipo de grupo sustituyente al cual esté adyacente el hidrógeno que estemos observando. La que sigue, por favor. Lo mismo se cumple, por ejemplo, para carbono 12, perdón, para carbono 13, que es el que es magnéticamente activo. Lo mismo va a suceder que en el hidrógeno. Aquellos carbonos que estén pegados a grupos que van a proteger a grupos electrodonadores, se van a ir hacia menores partes por millón, hacia la derecha del espectro, y aquellos carbonos que estén pegados a grupos electroatractores, a elementos o grupos electronegativos que quiten densidad electrónica, se van a ir hacia la izquierda del espectro, como pueden ser los carbonilos, los ácidos, los aldehídos, ¿no? Entonces, al igual que el hidrógeno, bueno, a diferencia del hidrógeno, aquí nuestra ventana espectral es mucho más grande, es de 220 partes por millón, cuando el hidrógeno es solamente de 10 partes por millón. Pero la tendencia es similar. Todo aquello que se proteja, todo aquello que esté pegado a grupos que cedan densidad electrónica hacia el protón o hacia el carbono 13, se van a ir hacia la derecha del espectro. Y aquellos hidrógenos o carbonos que estén adyacentes a grupos que quiten densidad electrónica, se van a ir hacia la izquierda, hacia mayores partes por millón.
La que sigue, por favor. Y entonces, dependiendo del núcleo que estén observando, pues encontrarán la tabla correspondiente. Aquí, en el caso del boro 11, pues la tendencia, insisto, es más o menos la misma. La ventana espectral cambia, eso sí es diferente para cada uno de los núcleos. Depende de los orbitales electrónicos y del número de electrones que tenga cada isótopo. Eh, Hay isótopos que tienen una gran densidad electrónica y cuya ventana espectral va a ser muy, muy grande, ¿no? Entonces, si nos vamos hasta elementos como, por ejemplo, el platino, el iridio, tienen ventanas espectrales de 2000 partes por millón, de 1500 partes por millón, pero la tendencia es la misma. La ventana, independientemente de la ventana espectral, qué tan grande o qué tan pequeña sea, la tendencia siempre se va a conservar. Todos aquellos núcleos que estén pegados a cosas que den densidad electrónica saldrán hacia la derecha, y lo que esté pegado a cosas que quiten la densidad electrónica van a salir hacia la izquierda. ¿Por qué vamos a tener señales negativas o señales positivas? Esto depende de la referencia. La técnica de resonancia magnética nuclear necesita de un estándar externo para poder referir el espectro y que salgan todos de manera sistemática, ¿sí? Si no ponemos un estándar, los espectros saldrían en valores completamente aleatorios. Eso depende de la construcción del equipo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una referencia externa para poder calibrar el equipo. Y dependiendo de qué tipo de referencia, habrá núcleos que estarán más protegidos que la referencia externa que estemos utilizando, y por eso tendremos señales que estén en posiciones negativas, ¿sí? Entonces la técnica, las señales son comparativas con respecto a una referencia, a lo que esté más o menos protegido, y por eso vamos a tener señales positivas o negativas. La que sigue, por favor. El nitrógeno 15, como también generalmente está presente en compuestos orgánicos, presenta una distribución muy similar a lo que es el hidrógeno y el carbono 13, ¿no? Dependiendo de si está en compuestos alifáticos, si está en aromáticos, si está en compuestos que tienen cargas positivas, etcétera, etcétera, se van a distribuir a lo largo de, vean que el nitrógeno 15 tiene una distribución, una ventana espectral de cerca de 1000 partes por millón. Es una distribución mucho más amplia. Aunque hay zonas en donde se traslapan las señales, eh, ¿habrá manera de saber exactamente a qué tipo de compuestos se refiere la señal que estamos observando, ¿no? Es posible diferenciar de aminas primarias, secundarias, terciarias, utilizando las demás técnicas espectroscópicas. Por eso les comentaba que la resonancia, las espectroscopías es como jugar a armar un rompecabezas. Cada una de las técnicas espectroscópicas con las que ustedes cuenten van a dar una porción de información diferente, y la conjunción de toda esta información es lo que nos va a permitir armar la estructura de nuestro compuesto, o de obtener la información que ustedes querían. Si lo que querían era obtener propiedades fisicoquímicas, de la conjunción de los diferentes experimentos espectrales que ustedes obtengan, van a obtener el parámetro que estén buscando, ¿no? Y entonces es la conjunción de todos estos pedazos de información es lo que nos va a lograr, nos va a permitir resolver el problema que nos habíamos planteado originalmente. La que sigue, por favor. Para el aluminio 27, pues dado que tiene una química un poquito menos rica que los demás compuestos, su ventana espectral, aunque relativamente es grande, pues su química es muy limitada, solamente se limita a
aluminios octaédricos o tetraédricos, pero esta distribución relativamente pequeña es suficiente para permitirnos caracterizar si se trata de arcillas, si se trata de zeolitas, si son aluminatos, si son hidruros, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuevamente la tendencia se repite. Todo aquello que proteja al núcleo va a salir hacia la derecha, hacia menores partes por millón, y todo aquello que quite densidad electrónica va a salir desplazado hacia la izquierda. La siguiente, por favor. Y pues así va a suceder para todos los núcleos. Necesitan encontrar la tabla de referencia respectiva para el núcleo que ustedes estén observando, ¿no? Pero la tendencia es la misma. Como les comentaba, lo que hemos estado viendo para núcleos de spin 1 medio es común para todos aquellos núcleos que son química, que son magnéticamente activos. La tendencia en resonancia es completamente proporcional a la protección magnética que sufran nuestros núcleos, ¿sí? Y esa es la ventaja, que eso es lo que nos permite hacer más sencilla y más estructurada el estudio de la resonancia magnética nuclear. Eh, algunas cosas sí son un poquito complicadas de la teoría de resonancia magnética, pero ya la aplicación es bastante sencilla, ¿no? Todo lo que esté a la izquierda va a ser aquello que esté pegado a grupos electroatractores, a grupos que nos van a quitar densidad electrónica, y todo aquello que se vaya hacia la derecha es lo que va a estar pegado a grupos que nos den densidad electrónica. ¿Ok? Entonces, como les he estado insistiendo hasta el cansancio, la resonancia magnética es una técnica espectroscópica que se puede utilizar tanto en la elucidación estructural, en análisis cuantitativo. Es posible hacer una curva de calibración por resonancia magnética nuclear y saber cuánto tienen de un analito en particular. Esto es especialmente importante para toda aquella gente que quiera hacer metabolómica, aquellos que quieren determinar un compuesto en particular dentro de una mezcla, por ejemplo, de sangre, de un jugo de fruta, y determinar por ejemplo, si el jugo de fruta está adulterado, si la sangre tiene algún compuesto de metabolismo inadecuado que pueda ser producto de alguna enfermedad o de algún proceso fisiológico ineficiente, etcétera, ¿no? No solamente eso, nos permite hacer estudios de dinámica molecular, cómo se mueven las moléculas, estudios de cinética química y, pues bueno, determinación de algunas propiedades físico-químicas. Como ven, la técnica de resonancia es una técnica bastante versátil, ¿no? La que sigue, por favor. Ese es un espectro de hidrógeno en disolución de un antibiótico, de la ciclosporina. Vean que hay una distribución de las señales entre prácticamente 0.5 hasta 8 partes por millón, que es el valor que está ahí abajo. Y la posición de las señales nos va a indicar qué tipo de protones tenemos. Acuérdense que hacia la derecha, hacia cerca de de una parte por millón, tenemos aquellas señales de lo que está protegido. Comúnmente estas señales de aquí son metilos que están junto a grupos funcionales que le dan densidad electrónica. Estos metilos que están por ahí de 0.5 hasta 1.5 partes por millón corresponden a metilos que están dentro de una región alifática. Ajá. Si ven hasta el otro extremo, la zona de 8 partes por millón, estos hidrógenos corresponden a hidrógenos dentro de un anillo aromático. Ajá. Entonces,
Vean que la interpretación de las señales es, una vez que tienen experiencia, es relativamente fácil y nos da muchísima información acerca de la molécula. Rápidamente de observar el espectro, podemos saber que las señales de 8 son de anillos aromáticos, es decir, nuestra molécula tiene dobles ligaduras, tiene dobles enlaces dobles, ajá, conjugados, que por eso salen hasta 8 partes por millón. Típicamente son de anillos aromáticos. En la región de 5.5 también es una región típica de dobles ligaduras, pero aquí dobles ligaduras sencillas, sin estar conjugadas. En 6 partes por millón tenemos dobles ligaduras unidas a oxígenos. En 4 partes por millón tenemos hidrógenos que están pegados a oxígenos de ésteres. Ajá. En 3.5 partes por millón tenemos hidrógenos pegados. Las de 4 es de el éster pegado al oxígeno del grupo funcional. La de 3.5 es de un hidrógeno pegado a un éster, pero unido por el lado del carbonilo. Ajá. Entonces, la interpretación es relativamente rápida y rápidamente nos está dando mucha información de la molécula. Tenemos ésteres, tenemos éteres, tenemos anillos aromáticos, tenemos partes alifáticas, tenemos alifáticos que están pegados a los carbonilos, a los anillos aromáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí necesitamos hacer una expansión y ver detalladamente la posición de la señal, el desplazamiento químico, que es un factor de información muy importante en la técnica de resonancia magnética nuclear. La que sigue, por favor. Señales que están dobleteadas. Esto nos está hablando de que hay una interacción de los protones con otro protón a 3 enlaces de distancia, ¿sí? Y esto nos permite armar el esqueleto de nuestra molécula de una manera relativamente sencilla. Entonces, no solamente la técnica nos está diciendo qué grupos funcionales tenemos, sino nos está indicando quién está pegado a quién. Y eso nos permite obtener la estructura de nuestro compuesto de una manera relativamente fácil. La estructura fina, el desdoblamiento de las señales, nos permite armar la molécula de manera muy sencilla, muy rápida y muy eficiente. Estos son espectros en disolución, ¿sí? Ya casi son las 7. Una disculpa por la tardanza, por haber empezado tan tarde. Hubo problemas que no contemplé. Bueno, que no sucedieron cuando hicimos el ensayo. Y pues bueno, me habían comentado en el comité que la plática era de 2 horas, ¿no? Y bueno, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, Vic. Bueno, este es el carbono 13, también carbono 13 en disolución. Vean que las señales son muy, muy finas, están desplegadas en el espectro y están perfectamente bien separadas. Son señales que podemos distinguir y asignar con precisión a cada uno de los carbones que hay dentro de nuestra molécula. En este caso es acetato de colesterol, pero vean cómo están perfectamente bien diferenciadas y son muy, muy, muy delgadas. La que sigue, por favor. Como les había comentado, la técnica, la plática la voy a centrar un poquito más en estado sólido, ¿no? Y este es un espectro de carbono 13 en estado sólido. Vean que a diferencia del espectro anterior,
Este espectro es glicina. La glicina solamente son 2 carbonos. Y vean cómo el espectro abarca desde prácticamente -100 hasta 360 partes por millón. Solamente 2 carbonos. Si tuviéramos muchos más carbonos en esta molécula, en estado sólido se traslaparía todo y no nos daría ninguna información relevante. El espectro de carbono 13 en estado sólido sería un espectro que no valdría la pena, ¿no? Si lo dejamos aquí, obteniendo el espectro de manera estática y sin desacoplamiento. Lo que quisiera ver mañana, la siguiente parte de la plática, es qué puedo hacer para que los espectros los espectros en general en estado sólido me den información. Obtener espectros de alta resolución de tal manera que puedan ser como espectros en líquidos y que pueda utilizar para la interpretación y obtener información útil de estado sólido. Y en dónde lo puedo yo aplicar, ¿no? Porque aunque la técnica de resonancia es exactamente la misma, hay ciertas cosas que cambian entre disolución y estado sólido y prácticamente sí son mundos diferentes. La técnica en disolución tiene sus aplicaciones preferidas, es más útil para ciertas cosas y estado sólido es más utilizado en otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso es de lo que quisiera hablarles mañana. Son muchas cosas, hay muchas cosas muy vagas que les hablé. No sé si ustedes ya tenían experiencia en carbono, en resonancia magnética nuclear. Yo creo que hay muchas dudas todavía, hay cosas que pueden ser todavía muy oscuras, pero bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Desgraciadamente, aún para un curso de un semestre, no sé cómo se manejan ustedes en sus universidades, por semestres, por trimestres, pero aún para un semestre, resonancia magnética nuclear, un curso no es suficiente para abarcar todo lo que puede dar la técnica y para aprenderla a profundidad. En una plática de 2 horas sí van a quedar muchas cosas muy oscuras. Hay muchas cosas de las que teóricamente no les hablé, pero sí un, sería un curso muy largo, ¿no? Porque hay tantas cosas que ver y tantas cosas que detallar para que aprendan bien resonancia que sí necesitaríamos mucho más tiempo. Pero bueno, de momento para una pequeña plática de hora y media, pues bueno, que yo creo que de todos modos están abrumados con tanta información, son muchísimas cosas, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo, Muchas gracias. Sí, es una técnica bastante amplia. Yo, bueno, como comentario, la llevé en la licenciatura un semestre y aún así, pues nunca fue suficiente, ¿no? O sea, la parte de carbono 13 incluso se obvió un poco, me centré más en protón, pues porque era licenciatura y como que fue un poquito más sencillo, entre comillas, enfocarnos hacia resonancia de protón. Y pues sí, es una técnica muy amplia, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo y pues como una introducción yo creo que está bastante bien. Igual no sé si pudiera mandarnos o mandarme a mí específicamente una bibliografía que yo le pueda hacer llegar a las personas, que sea como introductoria para ver estos aspectos más como físicos de los fenómenos y ya poco a poco irnos, bueno, a quien esté interesado, irse involucrando más en la técnica. claro que sí. Tengo un par de libros digitales. Ok. No le van a decir a nadie, porque eso sí es, creo que piratería, pero bueno, la información tiene que fluir, ¿no? Les puedo compartir un par de libros, en qué estudiar la técnica, les mandaría
los libros como introductorios, ¿no? Para la técnica de resonancia. Pero claro que sí, con mucho gusto les compartimos lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias. Igual dejamos un espacio para preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta. Sabemos que es una técnica un poquito complicada, pero pues cualquier duda que tengan, podemos ahorita resolverla. Mientras alguien se anima a escribirnos en el chat o encender su micrófono, levantar su mano, o sea, los micrófonos están abiertos para quien sea. Yo tengo algunas preguntas y un comentario. Al principio de la presentación hablaba sobre interacciones de primer y de segundo grado. Ujú. ¿Esto se refiere a las interacciones de contacto y las dipolares, las que no son de contacto, o estoy confundiendo? En parte sí son las interacciones dipolares, es decir, tú tienes que el núcleo se comporta como una barra magnética. Ajá, Dentro de la molécula tienes los núcleos que están cercanos entre sí, ¿sí? Cada uno está generando un campo magnético que va a interactuar, ¿ok? ok. Si la distancia entre los núcleos es relativamente lejana, la interacción no va a ser tan intensa y esos son efectos de primer orden, ¿sí? Las ecuaciones que te representan Mm, estas interacciones las puedes interpretar, las puedes representar bajo ecuaciones diferenciales de primer orden, que son sencillas. Bueno, y eso de sencillo te diré, sí. ¿no? Si la distancia empieza a ser más grande, perdón, más pequeña, la interacción empieza a ser más fuerte y las interacciones ya no las explicas únicamente con ecuaciones de primer orden, de primer grado. Tienes que empezar a meter ecuaciones de segundo orden, de tercer grado, de cuarto grado, que empiezan a complicar la interpretación del espectro y la resolución de las ecuaciones. A eso me refiero. Cuando las interacciones son muy fuertes, dada la distancia tan corta entre los núcleos, vas a tener que utilizar interacciones de segundo orden que van a modificar los niveles energéticos, porque tú de manera, sin tomar en cuenta las interacciones de órdenes superiores, tienes esta diferencia energética, ajá, que es la que resolverías con la ecuación simple, la ecuación más sencilla. Pero conforme se van acercando las distancias, esta distancia se va acortando, va complicando la interpretación porque va mezclando diferentes niveles energéticos y eso complica el espectro. A eso me refiero con interacciones de segundo orden, interacciones eh, por la proximidad entre los espines nucleares, ¿no? Tienes que tomar en cuenta ahora ecuaciones más complicadas para poder explicar todo el fenómeno. Ujú, ok. Y por aquí había notado algunas otras cosas. Me parece curioso cómo se les llama, ¿no? Como a veces nos referimos tenemos un equipo de 500 megahertz o de 300 megahertz, pero en realidad lo que está fijo no es la frecuencia, sino más bien el campo magnético. Pero pues me parece muy gracioso que se definan así o que nosotros los ubiquemos de manera más fácil así, más que con el campo magnético. Sí, esa es una convención bastante curiosa en resonancia magnética nuclear. Efectivamente, como tú lo indicas, cuando te refieres a los equipos de resonancia, te refieres a la frecuencia de resonancia del protón. Ajá. Entonces, cuando hablas de Ujú. un equipo de 500 MHz, de uno de 600, de uno de 300, lo que estás diciendo implícitamente es la frecuencia de resonancia del protón en ese equipo. Y se hizo así para tener una referencia un poco más entendible para la gente, como que entiendes más una frecuencia, ¿no? Es algo que manejas más en tu vida que un campo magnético. Un campo magnético es, para empezar, no lo sentimos, ¿no?
Lo ves cuando empiezas a ver que empiezas a atraer masas más grandes, ¿sí? Pero si no es por el fenómeno ya físico de atracción, tú en realidad nunca te das cuenta de un campo magnético. Entonces, como el campo magnético es algo que no es tan familiar en la vida común, por eso nunca se refiere uno a los equipos en función del número de Teslas, ¿no? Ujú. De hecho, fuera de resonancia, pues bueno, yo en química, en general en la vida, nunca había usado las unidades de Teslas, ¿sí? Porque pues campo magnético no es algo que se utilice en la vida diaria. Y por eso resulta un poco más complicado referirte a los equipos en función de los Teslas. Resulta un poco más sencillo hablarte de los equipos en función de frecuencia, ¿no? Pero sí, sí es curioso esa parte. Sí, sí, es curioso. Y bueno, una última antes de a ver si alguien más tiene un comentario. Las constantes giromagnéticas. Hay unas en la tablita que tenían valores negativos, por ejemplo, el silicio. Entonces ahí el silicio pues tiene varias cosas, digamos, en contra, ¿no? Su abundancia, su sensibilidad. Esa constante giromagnética mencionó, o bueno, yo lo entendí como qué tan afín o qué tan fácil interacciona el núcleo con el campo magnético. Al ser negativa, se refiere a como que de alguna manera lo repele o algo así. No, no, no. La constante giromagnética es qué tan fuerte es la interacción del núcleo con el campo magnético. ¿Ok? Ajá. Nada más. El signo de la constante giromagnética viene de la distribución de los protones y neutrones dentro del núcleo, de todo eso que les comentaba de lo que es parecido al principio el principio de ¿De exclusión de Pauli? Pauli. Ujú. Ajá. Y lo que implica es más bien que los estados alfa y beta son al revés. Ok. En un núcleo como el hidrógeno, el estado de menor energía corresponde a los núcleos que están orientados a favor del campo. Ajá, el de menor energía. El Ujú. núcleo, el estado de mayor energía corresponde a los núcleos que están orientados en contra del campo. Ajá. En los núcleos con spin negativo es al revés. El núcleo de menor energía corresponde al estado que está orientado en contra Ah, del campo. ajá. Y el estado de mayor energía corresponde a los núcleos que están orientados a favor del campo. Ajá. Prácticamente no tiene otra relevancia el que sea, bueno, hay un experimento donde sí es muy relevante la constante giromagnética en disolución cuando haces experimentos de efecto nuclear Oberhauser, porque esta distribución que está aquí es diferente, es al revés, ¿no? Ujú. Y para núcleos como, por ejemplo, el silicio, el nitrógeno, si tú haces experimentos de efecto nuclear Oberhauser, el efecto nuclear Oberhauser en carbono incrementa la señal, incrementa la sensibilidad. Por eso quieres tener un efecto nuclear Oberhauser. Ajá. Pero en los núcleos que tienen spin negativo, sucede lo contrario. Disminuyes la intensidad de la señal. Entonces, para aquellos núcleos que tienen spin negativo, no te conviene hacer efectos experimentos de efecto nuclear Oberhauser, porque si la señal era muy pequeña, con el efecto nuclear Oberhauser negativo, de plano la pierdes, ¿no? Es lo único que implica. Es una consideración teórica, sí algo importante, pero no tiene mucha más aplicación. Fuera de experimentos de efecto nuclear Oberhauser, no te importa el signo de la constante giromagnética, ¿no? O Ok, sea, sí es un dato curioso, pero tiene pocas aplicaciones, más bien pocas consecuencias, pero en general no va más allá de eso, ¿no? ok.
Muchas gracias. A ver, entonces pasamos a ver si alguien tiene su manita levantada, algún comentario que quieran hacer. Um, yo creo que fue muy abrumador para todos nosotros. Sí, 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 sí es complicado, es mucha información, pero bueno, igual yo creo que de aquí a mañana lo digieren un poquito más Sí, y sí, sí. ya se presentarán más dudas y pues de hecho con lo que seguiríamos que es este estado sólido, ahí sí se va a poner de locura el asunto, no es tan complicado, pero sí si esto les pareció extraño, estado sólido es un poquito más extraño, ¿no? Poquito. Entonces, pues bueno, espero que mañana sí dijeran todo lo de hoy y tengan un poquito más de dudas. Entiendo que sí es complicado y de repente lo que pueden tener más bien son duda de la duda, o sea, casi no entiendo ni qué es lo que quiero preguntar, ¿no? Sí, Sí, desafortunadamente la técnica de resonancia eh, estudiarla de manera formal es estudiar mecánica cuántica y es algo muy complicado, ¿no? Es bastante difícil. Traté de hacerlo lo más sencillo. De hecho, si se fijan, casi no hay ecuaciones, no hay nada de matemáticas. Y si ven algunos de los libros, realmente son puras matemáticas, ¿no? Es muy complicado. Entonces, sí hay cosas que yo creo que ahorita tienen que digerir antes para saber qué es lo que querían preguntar, ¿no? Pero bueno, de todos modos, cualquier duda que tengan, pues tienen el correo, ujú. con mucho gusto les podemos ayudar. Y pues bueno, si no tienen más dudas, pues continuaríamos mañana con la parte de estado sólido, ¿no? Si no tienen comentarios o más dudas, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente. Nos vemos todos el día de mañana, igual a las 5 de la tarde. Ok, y nuevamente Hola. una disculpa por el problema con la computadora. No sé qué es lo que pasó cuando hice la prueba con Fabián. Todo funcionó bien. No sé si ahorita porque es ahora una sesión con mucha gente, a esta máquina no le gustó. No lo sé, pero bueno, una disculpa por eso. No contaba con que fuera a suceder este error, ¿no? Sí, no se preocupe. Fabián, ¿nos quieres Sí, muchas comentar? gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, nada más agradecerle a Marco por la disponibilidad y bueno, todas las facilidades que nos prestó. Y pues bueno, también comentarle que a mí me pareció lo hizo bastante digerible, creo yo. Me pareció una forma muy didáctica la forma en la que nos expuso los fundamentos de la técnica y pues bueno, en lo particular me pareció que fue una buena manera de introducirnos a esta técnica, ¿no? Que si bien, como lo comentan ustedes, pues sí es un poquito complicada, creo que lo hizo de una manera pues, muy didáctica, me pareció pues, muy bien, entonces espero que para los demás también les haya gustado. Y bueno, nuevamente pues agradecerle a Marco y pues felicitarlo por su presentación. Y bueno, para mañana Gracias. igual cualquier cosa que necesiten, pues aquí andamos. Claro que sí. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir con ustedes un poquito de lo que casi no sé. Es muy grande la técnica y hay muchas cosas que aún desconozco, pero bueno, lo poco que sé, con mucho gusto les ayudamos y les apoyamos, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. A ustedes. Gracias, pues bonita tarde a todos. Nos vemos mañana.